Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En el día de hoy vamos a exponer nosotros sobre el material titanio, conformado por Carlos Alonso, Aarón Enrique Arias, Jack Cárdenas y quien les habla, Fabricio Elizondo. Buenas tardes, profesor y compañeros. El que le habla es Aaron Arias y voy a exponer la parte de uso en la construcción del titanio. El titanio, sus ventajas como material de construcción. Para muchos diseñadores y constructoras, el titanio como revestimiento es uno de los mejores materiales de construcción debido a las propiedades que posee. Este material es muy resistente al calor, abundante en la naturaleza y reciclable. Esto ha conducido a que sea utilizado como alternativa de material constructivo. El primer uso del titanio en la arquitectura fue en la construcción del Museo Guggenheim de Bilbao por parte del arquitecto Frank Oberrein. Desde aquel entonces son muchos los diseñadores y arquitectos que han incursionado con este material. Características del titanio. Las principales características del titanio como material de construcción son su peso ligero, gran resistencia e inmunidad a la corrosión atmosférica y dura una eternidad. El color natural del titanio es un plateado metálico claro con una superficie bastante brillante y reflectante. A diferencia de casi todos los otros metales que trabajamos, salvo el acero inoxidable, el titanio mantiene su brillo. Usos del titanio en arquitectura y construcción. El titanio no se degrada y es 100% reciclable. Un proveedor de titanio puede proporcionar una garantía de 100 años contra fallas de corrosión de titanio usado en arquitectura. Actualmente se utiliza el titanio como revestimientos tanto en el interior como en el exterior. Es usado como material para techos, revestimiento de madera y columnas, para esculturas, placas y monumentos, además de un sinfín de fachadas. La longitud de las hojas de titanio que se pueden utilizar en techos son mucho más largas que las de los demás metales, reduciendo así el de coste de la instalación. El grueso de la hoja de titanio utilizada como material de revestimiento para techos y muros es normalmente de 0.3 a 0.4 milímetros y su peso es de 1.35 a 1.8 kilogramos sobre metros cuadrados. El titanio también es utilizado en casas sobre revestimientos de ventanas, puestas, barandados, etc. Debido a su alto grado de no oxidarse, mantiene su color y brillo, quedando a lo largo de los años igual de impecable que cuando se construyó, sustituyendo a materiales como la madera que con el paso del tiempo se atrofia y requiere gran mantenimiento. Este material resulta muy manejable gracias a su gran capacidad para adaptarse a distintas formas, sobre todo curvas. Resulta muy fácil de trabajar con él desde que se conoció su gran potencial como material de construcción. Es uno de los metales más utilizados en esta aplicación. Los efectos estéticos que producen las láminas de titanio se deben a sus propiedades físicas y se materializan en diversas texturas metálicas, generando reflejos con diversas gamas cromáticas. El material aporta al edificio un carácter homogéneo, pero los efectos lumínicos les aportan heterogeneidad y dinamismo a los diseños. La combinación precio-bajo, poco peso estructural y gran resistencia ante diferentes ataques hace que poco a poco sea preferido como material metálico en la construcción, aunque el precio es promediado de su coste inicial con la casi ausencia total de mantenimiento a lo largo de su vida. Bueno, continuando con la exposición del uso del titanio como elemento estructural, mi nombre es Alonso López y les comentaré acerca de las propiedades mecánicas y físicas que este material presente y sobre los tipos de aleaciones que existan de este material. Comenzando, podríamos mencionar de que el titanio es un material fuerte, ligero, resistente a la corrosión,
Además presenta un bajo coeficiente de dilatación térmica. Hablando sobre conducción, térmicamente es muy pobre y eléctricamente es muy bueno. Bueno, se deduce, ¿no? Al ser un buen metal. Es muy permeable al vapor de agua y el aire, es decir, que por sus poros va a dejar traspasar el vapor de agua y el aire contenido dentro de las estructuras, dentro de las edificaciones. Es resistente a las heladas con respecto al control de clima. Es pobre en la absorción acústica, lo cual nos brinda un buen aislante acústico. Material incombustible, es decir, es reciclable y no se degrada fácilmente, por lo que el costo de mantenimiento prácticamente sería nulo. La emisividad, es decir, sobre toda la radiación infrarroja que recibe, ¿no? De la luz solar, este solo va a emitir un 12% de su proporción. Hablando de temperaturas, el punto de fusión varía entre 1480 y 1680 grados Celsius y de servicio, es decir, trabajable, varía entre 297 y 697. Las selecciones de titanio tienen una ductilidad y maleabilidad limitada, es decir, se pueden formar láminas delgadas pero tienen un rango. Por ejemplo, pueden ser trabajadas de 1,35 a 1,8 kilogramos por metro cuadrado para su fabricación. La relación de durabilidad en reacción a otros elementos tiene buena durabilidad en contacto del agua salada, del agua dulce, el- los alcalis y ácidos débiles, los disolventes orgánicos, la radiación ultravioleta y cualquier tipo de atmósfera. Lo que sí lo afecta un poco son los ácidos fuertes y los alcalis fuertes, por lo que su durabilidad no es totalmente aceptable, sino, no es totalmente excelente, sino es aceptable. Continuando con las selecciones del material, podemos decir que la resistencia al titanio es muy elevada, por lo que tanto el titanio como sus aleaciones pueden competir favorablemente con las aleaciones del aluminio, ya que el aluminio es uno de estos materiales muy utilizados con respecto al recubrimiento de fachadas, ¿no? Pero el titanio puede ser un sustituto. No es muy usado usualmente porque el precio varía entre 5 a 6 veces superior al del aluminio, pero variando en los procesos de producción puede ser usado en un futuro próximo con mayores ventajas. Entre sus aleaciones varía la resistencia a la corrosión en grados, ¿no? Algunos es más moderado que otros, otros es más excelente, otros tienen mejores resultados y soluciones más claras para distinto tipo de ambiente. Tenemos el titanio comercialmente puro, las aleaciones de titanio beta, las aleaciones de titanio alfa y las que son titanio alfa y beta, que son las segundas más conocidas después del titanio comercial puro. El titanio comercial puro es el elemento titanio en sí, eh, tal y como se extrae, pasa a ser limpiado y luego comercializado para distintos tipos de usos como fachadas, recubrimientos de techos, etc. Luego pasamos a las aleaciones de titanio beta. Las aleaciones de titanio beta, aunque a elevadas adiciones de vanadio de molibdeno producen una estructura enteramente beta a temperatura ambiente, presentan una estructura cúbica. Estos son usualmente utilizadas para las turbinas de aeronaves o turbinas aeroespaciales, debido a su resistencia a la corrosión y a su gran durabilidad. También puede ser utilizada para mallas de este tipo de industria. Luego tenemos las aleaciones de titanio alfa. Esas aleaciones contienen normalmente entre un 5% de aluminio y 2,5% de estaño. A diferencia del titanio que es beta, está presente una estructura hexagonal cristalina y suele ser utilizado como material dúctil para los distintos tipos de alambres que se puedan producir. Finalmente nos encontramos con las aleaciones de titanio alfa y beta. Es una combinación entre las anteriormente mencionadas y para que se llegue a esta estructura, pues se desea obtener resistencias mucho más altas. Suele ser utilizado para engranajes cilíndricos y tuberías de gran longitud. Muchas gracias.
Bueno, quien les habla, Fabricio Elizondo, le voy a explicar sobre el titanio, el uso del titanio en obras. El titanio es una alternativa de material constructivo. Las principales características del titanio de uso en obras, eh, por su peso ligero, por una gran resistencia y una durabilidad. Se utiliza para componentes críticos como el tren de aterrizaje, eh, como los sistemas hidráulicos, los ductos de escape de los helicópteros. Uso con este material en sus obras, incluyendo el Museo de Glasgow, donde el titanio, este material, ha servido como un revestimiento de la fachada en los techos. Constructoras usan el titanio como un revestimiento en uno de los mejores materiales para la construcción, debido a las propiedades que este posee, el cual es un material muy resistente al calor. Este material, el titanio, es ligero y económico para las construcciones, para las edificaciones. El titanio es hasta un 40% más ligero que el acero, eh, lo que tradicionalmente le ha convertido en un material ideal para el sector de la aeronáutica. El titanio de por sí no es un material económico de origen. Eh, Estas aleaciones también tienen un amplio uso en sus entornos industriales. Se utilizan para tuberías, ¿no? Para equipos de proceso debido a su capacidad de resistir sustancias corrosivas. Presenta una excelente resistencia a la corrosión, a una lluvia ácida y su comportamiento ante las condiciones más agresivas e inusuales. El titanio posee de propiedades mecánicas parecidas al acero. El titanio es un elemento ligero, de alta resistencia. Es usado como material para techos, revestimiento de maderas y columnas. Buenas tardes, mi nombre es Jack Cárdenas. Me toca exponer recomendaciones de uso. Las principales características del titanio como material de construcción son su peso ligero como resistencia e humedad e inmunidad a la corrosión atmosférica. A diferencia de casi todos los otros metales que trabajamos, salvo el acero inoxidable, el titanio mantiene su brillo. Los usos del titanio en la arquitectura actualmente se usa para revestimientos tanto en el interior como en el exterior. Es usado como material para techos, revestimiento de madera y columnas, para esculturas, placas y monumentos, además de un sinfín de fachadas. Su comportamiento ante las condiciones más agresivas e inusuales, tales como la ceniza volcánica y los ambientes geotérmicos de alta humedad y calor, la película de óxidos que se forma ante los ambientes agresivos no lo deterioran, en cambio lo hacen ganar una belleza al metal, ya que empieza a presentar tonalidades de colores atractivos. El hormigón de dióxido de titanio es un material diseñado para limpiar el aire que realiza un proceso muy similar al de la fotosíntesis. Por ejemplo, el Palacio de Italia para la Expo de 2015 de Milán y en México la Torre de Especialidades del Hospital Dr. Gia González. Son dos edificios fabricados con el hormigón diseñado para limpiar el aire. El material de la fachada es una mezcla de cemento y dióxido de titanio, que al entrar en contacto con la luz, captura los distintos compuestos de dióxido de nitrógeno del aire y los transforma en un tipo de sal que queda aislada en la superficie. Cuando llueve, esta sal se disuelve y la fachada procede a limpiarse. Este es el Palacio de Italia. Muchas gracias por su tiempo.